Muy bien, buenos días hermanos. Que el Señor les bendiga. Saludo a todos los que no he podido saludar personalmente. También saludamos a las visitas, como decía nuestro hermano Cristian. Es mi oración en esta mañana y mi deseo que todo lo que oigamos de la palabra del Señor sea arraigada en sus corazones, que produzca la palabra del Señor los frutos necesarios para ser transformados en este día a día. Sabemos que somos peregrinos, extranjeros, que no pertenecemos a este mundo y que sin embargo tenemos obligaciones también en esta tierra. Y para ello es necesario la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dirige y nos marca un camino por el cual debemos andar. Así que, hermanos, vamos a comenzar con nuestro mensaje el día de hoy. Esta mañana veremos que somos llamados a ser santos. Y para ello les voy a pedir que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Ustedes que ya no la tienen abierta allí, vamos a estar meditando los versículos 13 al 16 del capítulo 1. Y consideraremos tres aspectos del llamado a la santidad. Tres aspectos del llamado a la santidad. En primer lugar, veremos la preparación para la santidad. En segundo lugar, veremos la lucha por la santidad. Y en tercer lugar, el fundamento para la santidad. Daremos lectura a este pasaje y luego oraremos al Señor para pedir su dirección. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección, tu guía en esta hora. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con humildad, con mansedumbre. Ayúdanos a ponerla también por obra. Ayúdanos en esta hora. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hablar, hermanos, de la santidad de Dios es algo muy difícil de hacer, porque nosotros somos criaturas imperfectas, pecadoras, tratando de hablar de la santidad de Dios. Es algo sin duda que remueve nuestro corazón de alguna forma y siempre nos quedamos cortos con todo lo que podamos decir acerca de la santidad de Dios. Y en esta mañana, todo lo que podamos decir solamente tocaremos la superficie nada más de la profundidad y el océano que esto significa para el creyente que Dios sea un Dios santo. Dios demanda de su pueblo que seamos santos así como Él lo es. Y veremos cómo podemos atender a su llamado, que debemos atender a su llamado y cómo lo debemos hacer. Pedro comienza esta carta escribiéndoles a sus lectores originales, que eran los hermanos que vivían en las provincias de Asia Menor. Les describe todo lo que Dios ya ha hecho en favor de ellos por medio de Jesucristo. Les dice que Dios los ha hecho renacer para una esperanza viva, que les espera una herencia que no muere, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Les espera esta herencia y mientras reciben esta herencia, Dios los guarda con su poder. Esto lo encontramos en los versículos 3 al 5 del capítulo 1. También les dice que en el camino su fe será probada, pero que el resultado de esta prueba será su purificación.
y su fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. También les dice que la salvación que ellos experimentaron fue anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento y es anhelada por los ángeles. En resumen, Pedro comienza su carta alabando a Dios por la salvación obrada en ellos a través de Jesucristo. Y desde el versículo 13 en adelante, Pedro comienza a dar una serie de exhortaciones que tienen que ver con cómo deben conducirse los cristianos en un mundo hostil, contradictor y que se opone abiertamente al cristianismo. Algo muy similar a lo que está ocurriendo en nuestro contexto en el día de hoy. Estos hermanos estaban sufriendo persecución por causa de su fe en Cristo. Y esto seguramente los estaba desanimando e incluso podrían comenzar a ceder ante la presión de este mundo pagano, idólatra en el que ellos estaban insertos. Por eso Pedro quiere animar y guiar a sus lectores a cómo conducirse en este mundo hostil, luego de haber experimentado tan grande salvación. La santidad es la primera exhortación que hace el apóstol Pedro. Como dije hace un momento, somos llamados a ser santos. Así que veamos el primer aspecto de este llamado a la santidad, que es la preparación para la santidad que encontramos en el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Notemos, queridos hermanos, en primer lugar, que nuestro texto comienza con un por tanto. Es decir, por cuanto han recibido todos los beneficios de la salvación, ahora deben responder adecuadamente a estas exhortaciones. Hay algo que se espera por lo dicho anteriormente. Esto tiene que ver con la aplicación de las verdades divinas. Como dijo alguien, la sabiduría es la correcta aplicación de las verdades divinas. Así que haremos muy bien nosotros, hermanos, así como estos hermanos de esta carta, en prestar atención a estos por tanto que contiene la Biblia en cada texto. La preparación para la santidad tiene que ver con nuestra esperanza. Tiene que ver con nuestra esperanza. Y vamos a ver cómo todo esto tiene relación con la santidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, hermanos, en nuestra vida, buscamos algo en que poner nuestra esperanza. Aquí cada uno de nosotros busca en qué poner su esperanza. Cada uno debe tener algún motivo, razón o cosas que están ocurriendo en su vida que ustedes buscan y yo poner nuestra esperanza en algo. Pero ¿en qué estamos poniendo nuestra esperanza? Porque donde esté puesta nuestra esperanza determina cómo vamos a vivir en este mundo. O como bien dice Juan Sánchez, un predicador, como vivimos ahora demuestra aquello en lo que ponemos nuestra esperanza. Y hermanos, una forma de saber en qué tenemos puesta nuestra esperanza es examinar cómo estamos viviendo el día de hoy. Cómo vivimos el día a día, hermanos, determina y revela a nuestro corazón dónde realmente está puesta nuestra esperanza. Pedro dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Esta esperanza de la que habla Pedro no tiene que ver con un sentimiento o una emoción, sino que en definición es la actitud del creyente frente al futuro. Es confiar en las promesas de Dios, es confiar en lo porvenir. Podríamos decir que esperanza es sinónimo de fe, pero la diferencia que hay aquí es que cuando nosotros hablamos de fe, siempre pensamos en el día a día. Pero Pedro aquí está apuntando hacia el futuro.
una esperanza futura, una actitud frente al futuro. Como les había escrito ya en el versículo 3, un poco más atrás, en el capítulo 1, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Notan cómo apunta siempre al futuro? Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Futuro. Si bien es cierto, estos hermanos ya estaban gozando de todas las bendiciones de la salvación en esta vida, pero esa salvación sería consumada completamente en el futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese. Esta gracia, esta bondad inmerecida, aquí podría referirse a la salvación que será consumada, como decía recién, cuando Jesucristo regrese. Es decir, toda su esperanza debe estar puesta en el regreso del Señor Jesucristo. Esperad por completo quiere decir sin reservas. En lo único que debían esperar estos hermanos es en la gracia futura que traerá cuando Jesucristo regrese. Debían esperar en su salvación futura, que sería consumada, y en la herencia que recibirán cuando Cristo regrese. Es en lo único que debían poner su esperanza, en nada más. Ahora, hermanos, ¿en qué tenemos puesta nuestra esperanza en el día de hoy? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? Recordemos que en lo que tenemos puesta nuestra esperanza determina cómo estamos viviendo. Es decir, si nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, entonces el día de hoy estamos viviendo en santidad. Si no estamos viviendo en santidad, quiere decir que no tenemos puesta nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si no anhelamos, hermanos, su regreso, ¿cómo podemos estar viviendo aquí en santidad? Cómo estamos viviendo demuestra dónde está puesta nuestra esperanza, si estamos viviendo para las cosas de este mundo o estamos viviendo para las cosas eternas. Escuché a un predicador hacer esta pregunta y me pareció muy interesante y se la quería también hacer a ustedes. Él decía: ¿en qué sueñas cuando sueñas despierto? ¿En qué sueñas cuando sueñas despierto? Podríamos preguntar también: ¿qué cosas ocupan tus pensamientos? Tu mente, hermano, ¿de qué está llena tu mente? Cuando estamos, hermanos, sentados en el living de nuestra casa y pensamos y meditamos, ¿qué es lo que viene a nuestro pensamiento? ¿Viene el regreso del Señor Jesucristo a nuestro pensamiento? Nos ponemos a pensar, hermanos, que un día veremos a nuestro Salvador cara a cara. Y no porque nosotros hayamos hecho algo en particular, sino porque es únicamente por su gracia. ¿Estás pensando, hermano, en el regreso de Jesús? ¿Cómo será ese encuentro con Él? ¿Te has puesto a pensar, hermanos, cómo será ese encuentro con Él? ¿Te has puesto a pensar en la gracia
que se nos traerá cuando Jesucristo regrese. Nosotros disfrutamos de la gracia en el día de hoy, pero ni siquiera podríamos imaginar la gracia que va a traer el Señor Jesucristo cuando regrese. Porque es muy superior a lo que nosotros conocemos en el día de hoy. El Señor siempre ha obrado por gracia en nosotros. Por gracia somos salvos. Por gracia somos santificados y por gracia seremos glorificados. Pero cuando ese momento llegue, veremos una gracia, hermano, que no conocemos. ¿Pensamos en estas cosas en nuestra mente? ¿Por qué será que se nos hace tan difícil poner nuestra esperanza solamente y únicamente en la gracia de Dios? Siempre decimos que esperamos en Dios, pero también esperamos en algo más. Nunca es únicamente en la gracia de Dios. ¿Por qué se nos hace tan difícil, hermano? ¿Cuán difícil es poner toda nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento glorioso cuando lo veamos venir en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, cuando lo recibamos en el aire y así estemos para siempre con el Señor? ¿Por qué será, hermanos, que esos pensamientos no llenan nuestra cabeza? ¿Por qué se nos hace tan difícil poner nuestra esperanza allí? Para eso necesitamos preparar nuestra mente. Porque nuestra mente está muy pegada, está muy arraigada a las cosas de esta tierra, a la cual el apóstol Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos aquí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aún así tenemos nuestra mente muy pegada a las cosas de la tierra. Tenemos nuestra mirada puesta en lo temporal. Por eso Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque poner nuestra esperanza en la gracia de Dios completamente requiere de una resolución mental, requiere de un cambio de mente, de una disposición de nuestra mente. En los tiempos del apóstol Pedro y sobre todo en los tiempos del Antiguo Testamento, si una persona quería moverse con agilidad, debía amarrar la túnica a la altura de la cintura y sujetarla con un cinturón, y debía amarrarla fuertemente para disponer de rapidez. Esta figura significa, hermanos, que la persona debe estar dispuesta para actuar, debe estar lista para reaccionar. Y Pedro lleva esta figura a la mente. Porque esta palabra, entendimiento, también se puede traducir mente. Así que esta figura habla del ejercicio mental. Podríamos traducir esta frase también como habiendo preparado su mente para la acción. Y aquí permítanme explicar una cosa, queridos hermanos. La palabra ceñid es un adjetivo verbal que nos indica cómo debemos poner nuestra esperanza en la gracia. Así que nos indica cómo debemos poner nuestra esperanza en la gracia, bien digo. Así que la preparación mental es fundamental, hermanos. Si queremos nosotros vivir una vida en santidad y responder al llamado de Dios, la preparación de nuestra mente es fundamental. La idea aquí es disciplinar los pensamientos, sujetar los pensamientos, amarrar nuestros pensamientos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si notan, hermanos, que somos responsables de lo que hay en nuestra cabeza. Somos responsables de nuestros pensamientos. Hace unos domingos escuchaba al pastor Iván, creo que citaba a alguien más, y decía que no podemos evitar que lleguen pensamientos a nuestra cabeza. No podemos evitarlo. Pero podemos evitar que esos pensamientos hagan nidos en nuestra cabeza. Somos responsables
de nuestros pensamientos. Debemos sujetar nuestros pensamientos para poner la mira en las cosas de arriba, como dice también el apóstol Pablo. También implica desenredarse de los pecados de este mundo, no prestar atención a los pensamientos, a la ideología, a todo lo que sea contrario a los pensamientos que tienen que ver con lo eterno, a la gracia de Dios. Para llevar una vida santa debemos ejercitar nuestra mente, debemos disponer nuestra mente para actuar en vista de la futura gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La otra frase es sed sobrios, que también es un adjetivo verbal. Y con esto llama a sus lectores a no perder el control de sus pensamientos ni de sus acciones. Porque nosotros como pensamos es como vamos a actuar. Por lo tanto, debemos tener este control. Debemos ser sobrios. Rechazar todo pensamiento pecaminoso del mundo. Esto es tener dominio propio. También implica ser equilibrados. Implica ordenar nuestras prioridades para que la influencia del mundo pecaminoso no seduzca ni corrompa la vida de los creyentes. No podemos permitir que el mundo y sus demandas, sus pensamientos influyan al punto en que nos seduzcan y terminen corrompiendo nuestras vidas, corrompiendo nuestros pensamientos, desviándonos de nuestra esperanza futura. Así que, hermanos, al igual que los lectores originales de Pedro, si queremos tener una vida santa y responder adecuadamente al llamado de Dios, debemos poner nuestra esperanza sin reservas en Dios y en la salvación, habiendo preparado nuestra mente para actuar, siendo sobrios, sin embriagarnos en los pensamientos de este mundo, sin enredarnos en los pensamientos de este mundo. Debemos mantener nuestra mente equilibrada. De esta manera debemos prepararnos para vivir en santidad. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Repito, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Entonces, cuando tenemos claro dónde debe estar puesta nuestra esperanza y cómo debemos hacerlo, estamos capacitados para luchar por la santidad, el cual es nuestro segundo aspecto del llamamiento. El segundo punto, la lucha por la santidad. La santidad aquí se expresa en forma negativa y esto es lo primero que vamos a ver, la lucha por la santidad en forma negativa. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra deseos tiene que ver con lo prohibido. Se puede traducir también como concupiscencias. Tiene que ver con lo que no agrada a Dios. Esta palabra se usa para hablar de deseos incontrolables y muchas veces es usado también en el sentido sexual, de placeres, de ese tipo de cosas que Dios no agrada, no aprueba, sino que por el contrario aborrece. Dice el capítulo 4, versículo 3 de esta misma epístola, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Este era el carácter, hermanos, de los lectores originales de Primera de Pedro. No es muy diferente al carácter nuestro antes de que nosotros conociéramos a Cristo. O mejor dicho, antes de ser conocidos por Él. No era muy diferente, hermano. Este era nuestro carácter. Así que no debemos ser moldeados por estos pensamientos que llegan a nuestra cabeza. No podemos ser moldeados por estos deseos. Aquellos deseos que tenían cuando estaban en ignorancia. Notemos aquí, hermanos, que ignorancia es igual a incredulidad. Y cuando nosotros cedemos, hermanos, a estos pensamientos, damos lado a estos deseos pecaminosos, estamos actuando en ignorancia. Como incrédulos, como personas que no conocen a Dios, como personas que no tienen una relación con Dios, como personas que eran esclavos de estos deseos. Ahora, hermanos, ¿por qué decimos que es una lucha? Es una lucha porque todavía queda un remanente de pecado en nosotros. Desde la caída del hombre en el huerto de Edén, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad se han visto afectadas por el mal. Tenemos pensamientos pecaminosos, deseos pecaminosos, incluso nuestro cuerpo sufre las consecuencias del pecado, se deteriora y muere. El pecado es una realidad en nosotros, hermanos, y aún habiendo nacido de nuevo, nos damos cuenta de que esos pensamientos y esos deseos vuelven otra vez a nuestra cabeza. Ya no nos dominan, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, dice también Romanos, si no me equivoco. Pero esos pensamientos vuelven una y otra vez a nuestra cabeza, hermanos. No podemos ignorarlo. Cuando vuelven estos pensamientos a nuestras mentes, podemos ser tentados de nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos pecaminosos. De estos somos atraídos y seducidos, dice Santiago. Necesitamos la gracia de Dios para poder vivir en santidad. Nosotros no podemos, hermano. No podemos en nuestras propias fuerzas. Y el problema mayor que tenemos, hermanos, es que muchas veces pensamos también que no necesitamos de nadie para vencer. No pedimos ayuda cuando estamos siendo tentados. Hermanos, y eso es un error. Muchas veces nosotros sentimos vergüenza de pedir ayuda cuando estamos siendo tentados, cuando tenemos algún problema. Siempre hay un hermano que el Señor puede usar para ayudarnos, hermano, para que esté orando por nosotros. No sintamos vergüenza, hermanos, de reconocer que estamos siendo tentados y necesitamos ayuda para vencer la tentación. Y como sentimos vergüenza de pedir ayuda, después nos damos cuenta cuando ya ha dado a luz el pecado. Y ahí ya es tarde. Ahí ya es tarde, hermanos. También a veces miramos mal a un hermano cuando ha caído en pecado. En vez de dolernos con él, en vez de prestarle nuestra ayuda, miramos mal a un hermano cuando ha caído en pecado. ¿Y qué pasa en nuestro corazón, hermanos, cuando sabemos que alguien ha pecado? Si somos honestos, hermanos, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Acaso no decimos qué bueno que no caí yo? Qué bueno que no fui yo el que está en esa situación. Cuando hay algún hermano
que está en disciplina, nosotros decimos, qué bueno que no soy yo. En vez de que eso provoque temor en nosotros, que eso provoque un santo temor, porque nadie está libre de caer en pecado, de ceder ante estos pensamientos pecaminosos que vuelven a nuestra mente. Eso debiera producir temor en nosotros, hermano, y un celo mayor por la santidad. A veces también pensamos, yo nunca voy a caer en eso. Pero cuidado, hermano, cuidado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. El Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo también. Debemos reconocer que el pecado está en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestros miembros, y debemos estar alerta. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si leemos Romanos 7, 24 al 25, nos daremos cuenta que no termina allí. No termina en el miserable de mí, sino que el apóstol Pablo sigue diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias damos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque es por Él que nosotros podemos luchar contra el pecado. Es Dios quien nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios. Hijos obedientes, como dice nuestro texto. Como hijos obedientes. Y esto, queridos hermanos, no es una acción. Es un título. Es un título que corresponde a nuestra nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo. Hermano, si tú estás en Cristo, eres un hijo obediente. Eres un hijo de obediencia. Para que podamos comprender un poco más acerca de esto, les voy a pedir que me acompañen, por favor, a la epístola a los Efesios, por favor. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un título, hijos de desobediencia, que reciben los que no han creído en Jesucristo. Y este nombre corresponde a su naturaleza pecaminosa, hijos de desobediencia. Mire lo que continúa diciendo Pablo en el versículo 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos lo mismo que los demás. Y ahora si ustedes se preguntan, ¿cuál es la diferencia? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios que ha obrado en nosotros para que ahora seamos hijos obedientes. Así los llama Pedro a sus lectores originales, hijos obedientes. Es decir, ya no son más hijos de desobediencia. Ya no son más hijos de desobediencia.
Por lo tanto, deben actuar como tal. Todo verdadero hijo de Dios es obediente. No debemos dejarnos llevar por nuestros deseos. Debemos obedecer lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Debemos reaccionar adecuadamente. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos actuando como hijos obedientes? ¿O nos estamos dejando influenciar por los pensamientos del mundo? Si no estamos obedeciendo, si tu hermano no estás hoy día obedeciendo a Dios, debes arrepentirte. Arrepentirte y pedir perdón. Y si alguno aquí ha podido salir victorioso en su lucha contra el pecado en el día de hoy, debe dar gracias a Dios porque Dios es el que lo ha sostenido. Hermano, si tú has salido victorioso, Dios te ha sostenido. No hay ningún mérito en el esfuerzo nuestro. Somos llamados a esforzarnos, pero el que nos da la victoria es el Señor. Si es así, debemos dar gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, antes de dormirnos en la noche le damos gracias a Dios porque nos sostuvo en el día? Porque nos ayudó y nos dio la fuerza para no pecar contra Él flagrantemente. ¿Cuántos hacemos eso, hermano? Entonces, como hijos obedientes, deben imitar a Dios, deben imitar a su Padre. Y esta es la parte positiva de la lucha por la santidad. Imiten a Dios, sino como aquel que os llamó es santo, dice el versículo 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, hermanos, como decíamos en un principio, la santidad de Dios, si pudiéramos nosotros describir la santidad de Dios, nos podría ayudar a comprender mejor este llamamiento a ser santos como Él es santo. Y vamos a tratar de responder a esta pregunta, ¿cómo es la santidad de Dios? Pero sin embargo, todo lo que podamos decir, hermanos, no alcanzamos ni siquiera a rasgar, como decía, la superficie de todo esto. Es difícil explicar la santidad de Dios porque es tratar de explicar al ser más maravilloso que existe, al ser más distinto que existe, al ser más apartado que existe, del cual proceden todas las cosas, el que existe por sí mismo, el que habita en luz inaccesible, el que no necesita nada ni de nadie. Es tratar de explicar al Eterno, es tratar de explicar a aquel que sustenta todas las cosas. Es tratar de explicar al origen de la vida. Es tratar de explicar a aquel que los cielos no lo pueden contener. Dios está más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Su santidad es incomparable. Dice Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué me compararéis? Dios es incomparable. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Santo es el título mayor de Dios, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que todos los demás atributos que conocemos de Dios son santos.
Si pensamos en cualquier atributo de Dios, ese atributo es santo, elevado a la máxima expresión que podamos llegar con nuestra mente, hermanos, y mucho más allá. Santo es la esencia de Dios. Él no practica la santidad, Él es santo. Algunos personajes bíblicos que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro personal con la santidad de Dios cayeron como muertos. ¿Recuerdan Isaías? También el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 cayeron como muertos. Hablando de la santidad de Dios, R.C. Sproul dice lo siguiente: la santidad de Dios se refiere a su majestad, en virtud de la cual Él es digno de recibir toda nuestra reverencia, adoración y alabanza. Y también se refiere a su pureza, que todas sus acciones son santas. Continúa diciendo Sproul: cuando somos llamados a ser santos, no quiere decir que vamos a compartir la majestad divina de Dios, sino que debemos apartarnos de nuestra pecaminosidad normal como caídos. Debemos apartarnos de nuestra pecaminosidad normal como caídos. Hemos sido llamados a reflejar el carácter moral de Dios, su pureza y su bondad. No estamos llamados a reflejar nuestras bondades, que no hay en nosotros, sino que debemos reflejarlas de Dios, su bondad, su pureza, su carácter. Dios está separado. Ese es como el concepto primario de santo, separado. Dios ama la justicia, Dios está apartado del mal, Dios aborrece el pecado. Entonces, ser santo como Dios es santo significa amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Significa amar la justicia y odiar el pecado. Y esto debe transportarse a todas las esferas de nuestra vida. Es nuestro estilo de vida, es una conducta permanente en el creyente. Debemos ser santos en nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, en las palabras que salen de nuestra boca, nuestras reacciones, actitudes en el trabajo, en el hogar, con familiares, en la iglesia, con incrédulos. Cada área de nuestra vida debe ser impregnada por la santidad. Y no porque esperamos ganarnos el favor de Dios con esto, porque Pedro deja claro que toda la obra es del Señor, la salvación es del Señor, y que nosotros debemos reaccionar de acuerdo a lo que Dios ya hizo en Cristo en favor nuestro. Ser santos como Dios es santo implica una separación del mundo, una separación de lo que a Él le desagrada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo escogió en Génesis 12, versículo 1? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Separación. Vete de tu tierra. Nosotros reflejamos la santidad de Dios aquí en esta tierra. Llevamos su imagen, llevamos la imagen de Dios y esta imagen debe ir creciendo a medida que avanzamos en nuestro peregrinaje. Los lectores originales de Pedro, al igual que nosotros, nunca alcanzarían la santidad en esta tierra de una manera perfecta. Y hermanos, y esto es importante que lo entendamos también.
Nunca alcanzaremos la santidad de una forma perfecta en esta tierra, pero la meta no puede ser menos que luchar por la santidad. La meta no puede ser menos que luchar por la santidad, para que reflejemos el carácter de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva relación con el Dios 3 veces santo. Y a pesar de toda la oposición y persecución que estos hermanos estaban enfrentando y la que nosotros podamos enfrentar, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Finalmente, el apóstol Pedro pone el sello de su exhortación y hace lo que todos debemos hacer siempre, hermanos, es confirmar la enseñanza con las sagradas escrituras. Y este es el fundamento para la santidad, que es nuestro tercer y último punto. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta debía ser, me imagino, la parte más significativa para los lectores originales de Pedro. Y debe ser también la parte más significativa para nosotros en cuanto a obedecer y a responder adecuadamente a este llamado, porque Dios lo está pidiendo. Y es extraordinario lo que hace Pedro, porque cita el libro de Levítico, que fue dado para dirigir precisamente a Israel a vivir como nación santa en comunión con el Dios santo. Levítico es la fuente de conocimiento acerca de cómo allegarse a Dios en adoración y acerca de la necesidad de una vida santa. Yo quiero que me acompañen por un momento, por favor, a Levítico, capítulo 11, para que leamos la cita que hace el apóstol Pedro. Levítico, capítulo 11, versículos 43 al 45. Dice así: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Dios quería que su pueblo estuviera separado de contaminaciones físicas y espirituales. Y es lo mismo que Dios quiere para nosotros hoy. En el libro de Levítico hay mucho énfasis en la separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Es Dios el que lo está pidiendo, hermano. Y yo no sé cuánto podríamos redundar en el hecho de que Dios pide porque Él es santo. Yo no sé, hermano, si hay alguna motivación o alguna razón mayor que esta para obedecer a Dios, para vivir en santidad, para preparar nuestra mente para vivir en santidad, para luchar por la santidad. ¿Hay acaso algún fundamento que sea mayor que este? Sed santos porque yo soy santo. Pienso que no. Dios es el que lo está pidiendo. Dios pide porque es. Por eso Él pide, porque Él es. Es su historia de redención. Todo se trata de Él, hermanos. No se trata de nosotros. Nosotros fuimos creados para su gloria.
Y lo mismo quiere para su iglesia en el día de hoy. Dios quiere una iglesia santa e inmaculada, sin mancha, que Él se presentará a sí mismo porque nos hizo santos en Jesucristo. Pero mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, en nuestro peregrinaje, en nuestro deber atender a su llamado de ser santos porque Él es santo. Y esto ya está escrito y es su voluntad. Es su voluntad. Muy bien, hermanos, hemos visto hasta aquí 3 aspectos acerca de nuestro llamado a ser santos. Vimos en primer lugar la preparación para la santidad. En segundo lugar, la lucha por la santidad. Y en tercer lugar, el fundamento para la santidad. Y me gustaría concluir, hermanos, con algunas aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, la santidad no es una opción. La santidad no es una opción. No se trata, queridos hermanos, de que escuchemos la voz de Dios y que nos diga, sed santos porque yo soy santo, y ponernos a evaluar si es que lo aceptamos o no. Es un mandamiento de Dios para nosotros. No es una opción. No es algo que nosotros podamos desechar, sino como hijos obedientes es nuestro deber atender a su llamado. Necesitamos la gracia de Dios para esto. Necesitamos examinar y ver si tenemos nuestra esperanza puesta en la gracia futura, que nos ayudará a vivir en santidad. En segundo lugar, la santidad es una lucha, hermanos. Es una lucha y no debemos bajar los brazos. Y si tú, hermano, el día de hoy te encuentras que no estás peleando esta batalla, eso quiere decir que estás en problemas, hermanos. Porque si no te encuentras peleando esta batalla por tu santidad para obedecer la voz de Dios, es porque no tienes tu esperanza puesta en el regreso del Señor Jesucristo. Y si te has dado cuenta que no estás peleando esta batalla, entonces debes comenzar a luchar el día de hoy, hermanos. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y por último, hermano, la santidad debe ser un gozo para nosotros. Un deleite para nosotros hacer su voluntad, no una carga pesada. La santidad debe ser un gozo para nosotros. Debemos pedir a Dios que nos ayude, que nos dé de su gracia para que podamos vivir en santidad como Él lo pide, porque Él es santo. Nosotros somos sus criaturas y debemos reaccionar como hijos obedientes a este llamado que Dios nos hace en el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo alrededor de tu palabra, Señor. Gracias por llevarnos a meditar en tu carácter. Gracias porque nos hemos dado cuenta, Señor, de que somos faltos, de que no tenemos, Señor, nuestra esperanza en el lugar donde debe estar, por lo tanto no vivimos una vida santa, una vida que te agrade, Señor. Perdónanos y danos de tu gracia para poder comenzar de nuevo, de acuerdo a tus grandes misericordias, Señor. Te pido por cada hermano que se ha reunido hoy, te pido también por aquel que aún no te conoce, que tú toques su corazón, Señor, y le concedas el arrepentimiento para vida. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, y oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.